Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, ya estamos entrando en el capítulo 2. Hoy queremos darle un realce especial al versículo 6. Comienza este capítulo 2 hablando de David ungido como rey en Hebrón. Después de esto, David consultó a Yahvé: ¿he de subir a alguna de las ciudades de Judá? Yahvé le respondió: sube. David preguntó: ¿a dónde subiré? Yahvé dijo: a Hebrón. David subió allí con sus dos mujeres, Ahinoam de Jezreel y Abigail de Carmelo, la viuda de Nabal. David entonces llevó consigo a sus hombres, cada cual con su familia, y se establecieron en los pueblos en torno a Hebrón. Vinieron los hombres de Judá y allí ungieron a David como rey de la casa de Judá. Le informaron a David: fueron los de Yabes de Galaad los que dieron sepultura a Saúl. Entonces David envió mensajeros a los de Yabes de Galaad para que les dijeran: que Yahvé los bendiga por haber mostrado lealtad a Saúl, su señor, dándole sepultura. Que Yahvé los trate con misericordia y lealtad. Yo por mi parte los recompensaré por haber obrado así. Bueno, queridos amigos, aquí entonces tenemos esta palabra del Señor. Qué interesante, ¿verdad? Todo lo que se nos va presentando aquí en este versículo. Es la frase ya de David: que Yahvé los trate con misericordia y lealtad. Yo por mi parte los recompensaré por haber obrado así. Entonces ya estamos entrando, reconociendo a un David como rey. Justamente decíamos que este capítulo 2 tiene como título principal o como leitmotiv, idea central, es David ungido como rey en Hebrón. David con anga oye por parirelo oye por mi vana con anga oñegenoi magato. Oñegenoi por el mismo pueblo. Es el mismo pueblo que ahora lo va a reconocer como rey. Pedañan de Jacoamo y porque en primera Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 16, upebeñan de ñajendume cuella lea cuella y cuamo hoy, que en esa ocasión Samuel era quien se había acercado hasta Belén para ungirlo como rey. Pero mita ibeteri, mita ishurilla bella, que estaba con los
animales, es decir, con las ovejas, como pastor. Esto también toda una simbología muy interesante, el pastor, el que cuida el rebaño. Incluso después cuando él va contando sus hazañas, dice que fue capaz de matar o disparar al león, en fin, de todo un poco, lo que llegué hoy. Pero siempre son imágenes del monarca, imágenes del rey, así como nosotros también tenemos al león, ¿verdad? El león guaraní, el aguerrido, ya de lleva Peñán de Rázare. Pero aquí nosotros encontramos también la misma figura, a ese David, a Israel el león, a David que es capaz entonces de pelear, de luchar, de tener esta imagen de alguien que es capaz de morir, ¿verdad? Por su pueblo, de luchar, de guiar, a pegar la pastorina, Bueno, entonces cuando encontramos nosotros este versículo 6, en que dice que Yahvé los trate con misericordia y lealtad, es la primera partecita. Es el agradecimiento, es la bendición. Ya hemos dicho anteriormente que esto de Yahvé de Galaad tuvieron una experiencia bastante negativa. Apenas había subido Saúl, ciertamente que fueron ya atacados, fueron invadidos, incluso fueron puestos a prueba muy dura, porque a cambio de una lealtad que tenían que hacer con los amalecitas, se la recuerdan, dice que, bueno, si ustedes quieren hacer un pacto con nosotros, nosotros le vamos a sacar un ojo, el ojo derecho, vea la pacto de, o sea, todo el pueblo, imagínense, toditos iban a quedar entonces tuertos, es decir, el ojo derecho. Y en esa ocasión que habían invocado, pedido, habían gritado ayuda, y justamente Saúl envió todo un ejército a todo Israel que los salvó y los ayudó. Y por eso es que Yahvé de Galaad están muy agradecidos con Saúl. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. Presencia me encuentro, Señor, Dios infinito, con tu mirada me sigues y sabes quién soy. Al contemplar tu grandeza y mi pequeñez, yo reconozco que mi historia es nada sin tu amor. Por eso te vengo a buscar, pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar, vivir en tu corazón y entregarme a ti enteramente. Me abandonaré en ti, Señor, en ti descansaré, con tu
Recibe, Dios mío, mi vida como prueba viva de amor en tu altar, Señor. Pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar. Vivir en tu corazón Y entregarme a ti enteramente. Me abandonaré en ti, Señor. En ti descansaré. Con tu gran ternura me acoges, un refugio seguro encontré. Con el corazón vengo ante ti, toma mi ser, mi querer. Recibe, Dios mío, mi vida como prueba viva de amor en tu altar, Señor. me abandonaré en tu amor En tu altar, Señor. me abandonaré en tu amor en tu altar, Señor. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Copaco Box. Conectado a donde vayas. Al hijo menor vio marchar, pidiendo su herencia y tomando sus cosas se fue hasta un lejano lugar. Su vida allí desperdició y habiendo ya todo gastado, el hambre del mundo al final lo alcanzó. Rogando un empleo encontró y quiso comer algarrobos de los mismos cerdos que era cuidador, porque nadie le daba de comer. Y pensó que en la casa del padre hasta los jornaleros podían comer. Decidió regresar con su padre y decir: no merezco tu hijo yacer, mas como jornalero permíteme a casa volver. Mas lo esperaba, aun cuando estaba lejos lo lloraba, y al verlo corrió hasta él, porque ahí estaba. Su gozo no podía contener, aunque se fue
él lo esperaba. No solo lo quiso absolver, mandó a los sirvientes vestirlo con trajes, sandalias y anillo poner. Y dijo el carnero traer, es tiempo de hacer un banquete, pues mi hijo perdido ha querido volver. Mas su hijo mayor díjole, yo que siempre fiel te he servido sin ningún mandato desobedecer, y nunca eso he podido merecer. Y el padre decía, hijo mío, siempre estás conmigo, no lo puedes ver. Tu hermano se hallaba entre muertos, mas se encuentra vivo, ha querido volver. Es día de fiesta, ven a celebrar junto a mí. Mas lo esperaba, aun cuando estaba lejos lo lloraba. Y al verlo corrió hasta él, porque allí estaba. Su gozo no podía contener. Aunque se fue, él lo esperaba. Él lo esperaba. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandiyarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Samuel, ¿verdad? El segundo libro de Samuel. Ya estamos entrando en el capítulo 2, en que David es ungido como rey en Hebrón. Y al subrayar este versículo 6, decíamos que Yahvé los bendiga por haber mostrado lealtad a Saúl, su señor, dándole sepultura. La primera parte es la que nosotros explicábamos anteriormente en el bloque, que decíamos por qué Yahvé bendiga, por qué Yahvé los trate con misericordia y lealtad. ¿Por qué? Porque justamente decíamos que fue Saúl quien en esa oportunidad se había acercado con todo el ejército, habían ayudado allí a este pueblo que estaban prácticamente en una situación ya desesperada. Ellos pidieron una tregua, guerra contra los amonitas. Era contra los amonitas. Entonces subió el amonita Nahás y acampó frente a Yabes de Galaad. Los habitantes de Yabes dijeron a Nahás, haz una alianza con nosotros y te serviremos. Pero Nahás, el amonita, eran entonces los amonitas, le dijo, lo haré, aquí está. Esta era la condición que Nahás, el amonita, le había puesto a los habitantes de Yabes, de Galaad. Dice, lo haré con esta condición, que se les arranquen a ustedes el ojo derecho. Calcula, mira, que se les arranquen a ustedes el ojo derecho. Pero ¿qué significaba en ese momento? ¿Por qué? No es cuestión de arrancarle nomás el ojo,
sino que sabemos que como uno luchaba, tenía el escudo con la mano izquierda, ¿verdad? Aquí, y con la mano derecha que tenía que tener la espada. Pero al poner el escudo, entonces uno utilizaba prácticamente el ojo derecho, moviendo un poco el escudo, defendiéndose en la batalla. Con el ojo derecho es que uno ve al enemigo. Ahora, si yo te saco el ojo derecho, por eso dice, les voy a sacar, hay una condición. Hay pertenece del lado derecho. Entonces, ese soldado ya no sería más ningún soldado, ya no podría más luchar, pelear. Porque al tener el escudo aquí, entonces ya no va a ver a su enemigo. O sea, tendrá que pelear sin escudo, pero sin escudo es imposible. Y entonces se pone a más, nunca, ¿verdad? Y entonces, con esto simplemente están eliminando cualquier posibilidad de pelea, o que los habitantes de Yabes de Galaad después se subleven contra los amonitas en este caso, ¿verdad? Porque Nahas eso es lo que le pone como condición. Así deshonraré a todo Israel, le dice. Los ancianos de Yabes respondieron, concédenos 7 días, antes de pactar y de aceptar esto que tomó en Santo Yugo, el lado derecho. Concédenos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Si nadie viene a salvarnos, nos rendiremos a ti. Concédenos 7 días. Concesión, concesión. Pero en vez que sí, entonces no hay tanta disposición, y entonces enviaron, dice, mensajeros por todo el territorio de Israel. Los mensajeros llegaron a Gibeá de Saúl, justamente. Llegan hasta Gibeá de Saúl, comunicaron la noticia al pueblo y todos empezaron a llorar a gritos. Y andemos de yo lleva. Si yo que fuera con Anga, entonces entre los veteanos esa punta del lado derecho. O peña de niga tuila ya hoy coye la pisa cueran. Entonces dice, todo el pueblo se pone a llorar. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Se viste de música y luces la ciudad. Ya vuelven los hijos al calor del hogar, que se celebra Navidad. Y una noche de entre tantas, una estrella brilló más. De una virgen nació un niño que al mundo viene a salvar. Es esto y nada más. Muchos hablaban de su llegada, esperando con ansia verle aparecer. No pensaban que fuera un bebé, el Mesías de Israel. Tanto tiempo aguardando y no le dieron en él. Creo que este niño viene del cielo. Vemos en el pesebre de quién es
les quiere mirar. Pastores y reyes magos caen a sus pies. Dios reina desde un establo en una cuna de Belén. Viva su sencillez, Cabalgando a carcajadas en las rodillas de José. Devuelve la inocencia al corazón que se fue, buscando una triste madurez. y tantos que abandonamos nuestras ilusiones por proyectos y planes de futuro mayores. Hoy viendo el rostro del niño Jesús, reconocemos nuestra esclavitud y le pedimos que nos libere con su luz. Creo que este niño viene del cielo. Vemos en el pesebre de quién es su reino. De los pequeños que quieran entrar, allí los pobres encuentran su hogar. En la cuna hay un Dios que a la espera les quiere mirar. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. Escucho mi voz, clame por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvía, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz. En mi angustia, extendiste tu mano y no caí. Tu poder del
me sostienen. Tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, no caí. Tu poder de mi enemigo me libró. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy con el profeta Isaías, estamos en el capítulo 40 del 1 al 11. Es lo que nosotros le llamamos el segundo Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y anúncienle que su tiempo de servicio se ha cumplido, que su culpa está pagada, que ha recibido de la mano del Señor doble castigo por todos sus pecados. Una voz proclama: preparen en el desierto el camino del Señor, tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se rellenen todos los valles y se aplanen todas las montañas y colinas, que las quebradas se conviertan en llanuras y los terrenos escarpados en planicies. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán juntamente, porque ha hablado la boca del Señor. Y así continúa, queridos hermanos. El segundo Isaías nos llama ya a volver de nuevo a nuestra tierra. Y por eso nos dice su culpa, ese tiempo de servicio, abad en realidad, ese tiempo de esclavitud, porque le está hablando a los que estaban en Babilonia, ya ha sido pagada, ha sido cancelada. Eso lo aplicamos a nuestra vida. Nuestros pecados, nuestras limitaciones, Upeañan de Yara lleva a través de su muerte en la cruz, con su sangre nos ha redimido. Tu culpa, pueblo, tu culpa, cristiano, tu culpa ha sido pagada nada más, ha sido comprada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Upea yo que fuera con añañamos bareteana lleva. Upea la añadeña genduana lo que nos dice en este tiempo de Adviento. Y entonces, si entendemos eso, preparen, por lo tanto, preparen. ¿Y qué es lo que hay que preparar? En el desierto, el camino del Señor. Muchas veces estamos todavía en un camino árido, en una vida licenciosa, en una vida de la que nosotros escuchamos, miramos, peñan de yarañe, pero a este cundo y que añan de jebala, ando y que añan de jebala. Naña cambia se, naña ya posee ya peñan de yaro yero añan de. Ñane informal. Entonces, usted venía a rinconar, ya pues, mañana un brillante. Más o menos que los otros le coman michi, si ahí pone ahí a ver y lo demás que se vean. Entonces, ya pumi otro, pues, se ahí pone interés. Y entonces nos dice el Señor: tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Es decir, en ese lugar que es más difícil parece, sin embargo, el Señor nos pide sacrificio, lucha, empeño, pero siempre con entusiasmo. Porque sabemos que después de un gran trabajo edificando nuestra casa, ya por la año de inauguración, ya daña bendecibe, oiga, vea, a pelea, y cotama a upepe lleva, a upepe lleva gata. Valió el esfuerzo. Entonces preparen ese camino, en la estepa, preparen ese camino para Dios que viene a reinar en nuestro corazón y en nuestra sociedad. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento, reflexionando
el segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Aquí entonces David les agradece a los de Yabes de Galaad, ahora en esta ocasión, porque ellos, dice, le dieron sepultura. Fueron los de Yabes de Galaad los que dieron sepultura a Saúl. Le contaron pues eso a David. Y David, ya hemos visto toda esa elegía, ese cántico, ese lamento de Saúl por Saúl y Jonatán, que sabemos que es también un pasaje muy interesante. Se ensalza mucho la figura de Saúl, de Jonatán, que era su amigo. En fin, algo que posiblemente, o sea, se nota enseguida que es una poesía inserta posteriormente dentro de el primer capítulo, dentro de este texto de Samuel. Pero aquí, en esta continuación y después de esto, ¿verdad? Yo he matado al ungido de Yahvé, nosotros habíamos concluido en el versículo 16, 1.16. La continuación normal sería en el capítulo 2, versículo 1. Ahí tendría que continuar. Pero ya dijimos que fue inserto dentro del texto esta hermosa poesía o esta hermosa elegía en que se pone en boca, ¿verdad?, de David, se pone esta poesía dedicada a Saúl y a Jonatán. Pero también todos esos primeros, el versículo 17 y 18, ya nos da a entender que esta redacción es una redacción fuera del mismo contexto de lo que se estaba narrando, que se insertó después posteriormente. Incluso, posiblemente aquí David ya está al frente del gobierno, de la monarquía. Luego David entonó este lamento por Saúl y por su hijo Jonatán. Es decir, este versículo 17 es una introducción o es lo que se dice normalmente, una cuchitura, te dicen, ¿verdad? Es decir, es un coser, es como coser dos telas juntas, unir dos pedazos de tela. Entonces, embouir, dice en la cuchitura, dice la embouir, dos elementos. ¿Cómo vamos a unir estos dos elementos? A través del versículo 17. Luego David entonó este lamento por Saúl y por su hijo Jonatán. Y entonces, miren lo que dice en el 18. Y ordenó que se lo enseñaran a los de Judá. Enseñó a que se lo enseñaran a los de Judá. Esto entonces te da la certeza de que David en ese momento ya era rey de Israel. O sea, ya era reconocido. Añadego, ya juramos en que este amalecita que se acercó en el capítulo 1 y que le informa a David de la muerte de Saúl, upeno David inajinagui. Todavía no había asumido algo. Y cuara, moina lo manos agüe, que los filisteos posiblemente lo mataron, o también teníamos como 4 versiones, ¿verdad? Porque la amalecita también dice que él lo mató, Obed, David, Yucacá y Yupé. Otros, entonces, piensan los filisteos en el sentido de la cuarta posibilidad, porque dice que arrasaron con todo los filisteos y entonces tal vez en ese campo de batalla también. Otro es cuando David le había pedido a su mismo escudero, el escudero no quiere hacerlo, y entonces David dice que él mismo se suicida, es decir, se lanza sobre su espada. Y bueno, y así. Y este otro dice la amalecita. El otro dice que serían los mismos filisteos. Y bueno, son narraciones que más bien nos quieren dar a entender al final de todo, que al ungido del Señor siempre solamente es Dios, ¿verdad? El que lo tiene que sacar de la situación donde se encuentra. Solamente Dios. Y eso lo encontramos en el libro de las Crónicas. Esa era la cuarta posibilidad de la muerte de Saúl. En el libro de Crónicas, directamente haciendo un poco un recuento de todo lo que pasa, dice, y Dios lo mató a Saúl. Muy bien, queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuenta la leyenda que la casa de Nazaret, en la que María recibió el anuncio del arcángel Gabriel, en la que Jesús vivió la mayor parte de su vida y que los primeros cristianos recién resucitado el Salvador, convirtieron en lugar de peregrinación y celebraban misa en ella, corría peligro porque al tomarse los musulmanes Tierra Santa en 1291, buscaban destruir todo lo que hiciera referencia a la vida de nuestro Señor Jesucristo y sus seguidores pedían a Dios que la preservara. Una noche cualquiera desapareció, dejando apenas sus cimientos y la parte posterior, que era una gruta labrada en la roca, hoy es parte de la Basílica de la Anunciación de Nazaret, y fue depositada por los ángeles, según el testimonio del cura del lugar y sus habitantes, en la localidad de Terzato, en la actual Croacia. Allí inclusive existe actualmente una réplica. Y 3 años después, el 10 de diciembre de 1294, los mismos serafines la izaron y la llevaron a un bosque de laureles, de ahí el nombre de Loreto, en las cercanías de Recanati, en Italia, en donde aún se mantiene, dentro de la basílica erigida para protegerla. Consta de 3 paredes, la cuarta era la entrada de la gruta, conserva las dimensiones originales, 9 metros 52 centímetros de larga por 4,10 de ancha y 4,32 de altura. Sus paredes están hechas de piedra rojiza, característica de la región de Nazaret, y la viga de la puerta es de cedro libanés que, datada con carbono 14, pertenece a la época de Jesús, y la estructura, que se sostiene asentada sobre el suelo sin ningún fundamento, ninguna base, encaja perfectamente con las bases de la casa original que están intactas en la Basílica de la Anunciación de Nazaret. Existe otra versión según la cual los cruzados desmantelaron la casa de Nazaret al amparo de la noche, la trajeron en secreto al viejo continente, la ensamblaron primero en Croacia, luego en Loreto, y lo hicieron subrepticiamente para no entrar en conflicto con las autoridades eclesiásticas y las locales, y por eso echaron a rodar el rumor de que eran los ángeles quienes la habían transportado, y con eso zanjaron la cuestión. Una tercera teoría afirma que fue un comerciante italiano llamado Niceforo Angeli quien financió su traslado y que de su apellido nació la leyenda. Lo cierto del caso es que los diversos estudios realizados a lo largo de casi un milenio, incluyendo los que actualmente se adelantan, concluyen que en efecto es la auténtica casa de Nazaret y justifican sus conclusiones basados en la composición de sus materiales, la técnica de construcción, el labrado de sus piedras y el pegamento utilizado para unirlas, una mezcla de sulfato de calcio y polvo de carbón que nunca fue usado en Europa, pero sí era muy común en la Palestina de los tiempos de Jesús. Los milagros que desde el año 1294 empezaron a menudear en torno a la imagen de la Santísima Virgen de Loreto, que es de color oscuro, con el niño Jesús en brazos, esculpida en cedro procedente del Líbano, convirtieron a la casa de Nazaret en el santuario más visitado de Europa, y a él han acudido desde entonces peregrinos de todo el mundo, incluidos reyes, funcionarios de alto vuelo y santos tan connotados como Santa Teresita del Niño Jesús, San Carlos Borromeo, San Juan Bosco, San Francisco de Sales, San Luis Gonzaga, San José de Cupertino, San Felipe Neri, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, entre otros, y los papas Juan XXIII, quien fue a Loreto a encomendarle el Concilio Vaticano II en la víspera de su apertura, y Pablo VI lo hizo al final del mismo para agradecerle por su feliz término. En alguna de sus visitas, San Juan Pablo II afirmó que a él también le había hecho milagros la Virgen de Loreto. Benedicto XVI confesó en su visita a la casa de Nazaret que era devoto incondicional de la Santísima Virgen de Loreto, y así como ellos, los millones de peregrinos que anualmente visitan a la Virgen de Loreto siempre regresan a sus lugares de origen con las manos llenas de milagros, bendiciones y la casa de Nazaret en el corazón, que es su patria verdadera.
Por eso hoy 10 de diciembre, día de su festividad, pidámosle a Nuestra Señora de Loreto que nos acoja en su casa de Nazaret. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. El homenaje a la Inmaculada no estuvo exento de algún que otro susto. Un grupo de activistas antitaurinos detuvo la comitiva papal, aunque no hubo que lamentar daños materiales ni humanos. Las activistas fueron arrestadas por la policía. En el pasado este grupo ya había irrumpido en distintos eventos papales para pedir que la Iglesia no apoye las corridas de toros. El sobresalto no impidió que el evento siguiera adelante y, de hecho, Francisco, como cada año, rezó ante la estatua situada en la columna de Piazza España. Esta fue colocada en 1857, poco después de la declaración del dogma de la Inmaculada Concepción. Y este es uno de los pocos momentos del año en los que el pontífice visita el centro de la ciudad. De hecho, en su oración a la Virgen, el Papa comenta hechos de actualidad para pedir su intercesión. Por ejemplo, ante la llegada del jubileo, la ciudad eterna está llena de obras y el Papa no pasó por alto el malestar que provoca en los lugareños. Questo, tu lo sai, provoca non pochi disagi, ma eppure è segno che Roma è viva, che Roma si rinnova, che Roma cerca di adattarsi alle esigenze per essere più accogliente e più funzionale. Preghiamo per il sindaco che ha tanto lavoro. Al mismo tiempo, el Papa dijo que el jubileo era una ocasión para hacer obras en la propia alma de cada uno. È dentro che bisogna lavorare per preparare la strada del Signore che viene. È una buona opportunità per fare una buona confessione e chiedere perdono di tutti i peccati. Dio perdona tutto, Dio perdona sempre, sempre. Al terminar, el Papa fue a visitar un edificio de exposiciones cercano, donde se encuentra la famosa crucifixión blanca de Chagall, que ha sido expuesta en el marco de las iniciativas que hay en torno al jubileo. Escucha esto, algo diferente, escucha. Algo mejor, escucha. Pon atención, oye. Escúchate, pon atención. Ahí viene. Escucha. Todo lo malo va fuera, todo lo malo va fuera, todo lo malo va fuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo va fuera, todo lo malo va fuera, todo lo malo va fuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah, desde que él entró, mi vida completa él transformó. Y lo que me dio, no existe allá afuera, no existe, no hay espacio, él me ha llenado. Entró y borró mi pasado, fijado en Jesús, estoy enfocado. Le dije adiós a todos los malos y al enemigo le dimos su palo. A los problemas que estoy ocupado, que cojan pa' afuera, pa' otro lado, pa' afuera, lejos de mi lado. Todo lo malo va fuera, todo lo malo va fuera, todo lo malo va fuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo va fuera, todo lo malo va fuera, todo lo malo va fuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Si se levanta una guerra, yo
nivel yo me encuentro per se, pa' fuera, pa' fuera. Ya tú no me engañas, no tengo ceguera. Pues soy diferente al que antes yo era. Y como John Carlos tengo vida nueva. Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera. Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera. Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera. Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera. Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Todo cambió, pues triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo cambió, pues triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera. Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera. Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera. Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera. Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah, todo lo malo pa' fuera, dándole duro al enemigo. Tú no puedes con nosotros. Río Squad, la revelación, dándole palo y palo. Vete de aquí, vete de aquí. Ya, vámonos, ya, vámonos. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 6 principalmente, dentro de esta narración en que David es ungido como rey en Hebrón. En esta partecita en que David consultó a Yahvé. Ya habíamos dicho, he de subir a alguna de las ciudades de Judá, es decir, David ape, da ela, bueno, oma, no más Saúl, se coan a Yahatama, se ma coan a la rey, Yapotala, ya posean baretebe, que ave. Además, muchos de los soldados, todos estos que estaban al frente, muchos murieron, ciertamente, según nos narra aquí el capítulo 30-31 del primer libro de Samuel. Aquí nosotros vemos que David apenas se entera de esta catástrofe. Muchos de esos soldados fueron soldados suyos cuando David estaba al frente del ejército. Pero aquí, cuando dice, he de subir, le pregunta a Yahvé, o consulta a Ñande Yara. Hamba erebebe moala o consulta a Ñande Yara. Y está consultando porque lo que él quiere en este caso es demostrar, el autor sagrado quiere demostrar que David como un golpe de estado, que él asume algo que no le corresponde, sino que a veces oporando Ñande Yara Ñande Yara va a parece ajata bata pandajamo ayañe moitaba tenonde tendotara isam añe moitaba tendotara isam peala ecuase ayupita batanda yupimo ahí. ¿Voy a estar o no voy a estar? ¿Voy a subir o no al trono de Israel? Y entonces la respuesta del Señor le dice, sube, Ñande Yara. O responde David, te doy mi ok, Ñande Yara. David preguntó, ¿a dónde subiré? Cuando cuase,
¿Dónde específicamente? Mola ñamoñe punuta ñandeyara. ¿En qué ciudad me voy a establecer? Yahvé le dijo a Hebrón. Hebrón. Upebe yajata ñamoñe punu. Nosotros tenemos que saber que esta región, aquí Hebrón, alrededor, todo esto fue el lugar donde comenzó prácticamente el pueblo de Israel, ¿verdad? Con Abraham, porque Abraham viene hasta ahí. Abraham viene y se establece en esa zona. Y desde ahí comienza todo después del llamado, el llamado de Dios. Si queremos hablar como vocación y como llamado, allá desde Ur de los caldeos, pero luego se establecen ya en la tierra prometida, es decir, se establecen en Hebrón. Entonces, por eso, cuando le dice a dónde subiré, Yahvé le responderé, Yupita se Hebrón, porque es aquí un retomar y un decir, bueno, la ñandera pena. Recordemos que los primeros padres, Abraham, después ya había Isaac, Jacob después con sus 12 hijos, van todos hacia Egipto. Y ahí entonces es casi como decir que pierden esa identidad que le correspondía a Israel. Esta propiedad, esta tierra, esto que le correspondía es como decir, bueno, peandas ahí más venden para. Pero cuando ellos vuelven, se establecen nuevamente al entrar en la tierra prometida, se establecen de nuevo en esta zona. Y ahora cuando le dice, bueno, Rejotare Yupita Hebrompe, también le está diciendo lo mismo. Y es por eso que David después sube con sus mujeres y también aquellos hombres que le acompañaban, cada uno con su familia, y se establecieron en los pueblos en torno a Hebrón. Vamos a darle continuidad al pueblo elegido, al pueblo que Dios había llamado, al pueblo a quien Dios le había dicho, yo te daré la tierra, vete, deja tu patria, le dice a Abraham, vete, porque tú irás a la tierra que yo te mostraré. Entonces, queridos amigos, aquí cuando se insiste, ¿verdad?, en este versículo 6, que Yahvé los trate con misericordia y lealtad, es justamente por este gran amor que ellos demostraron y agradecimiento que ellos demostraron a Saúl, que en aquella oportunidad les había salvado. Y que Yahvé los trate a ustedes con misericordia y lealtad. Y yo por mi parte les dice, los recompensaré por haber obrado de esta manera. Queridos amigos, volvemos nosotros la próxima, entonces les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandeyara Ñe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandeyara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.